Hola y bienvenidos a un capítulo más de Perspectivas, donde conocemos el día a día de diferentes personas y cómo Dios trabaja en sus vidas. Hoy tenemos el placer de estar aquí con Sonia. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Sonia es una persona que además en su día a día pelea mucho por otras personas y también por lo que es justo, ¿no? Y justo de esto es de lo que yo quería hablar contigo. ¿Qué es para ti la justicia? Ver, puede ser lo correcto, rectitud, verdad, aunque me gusta más definirlo como hacer lo correcto o defender los derechos de aquellas personas indefensas o que no tengan voz. ¿Y tú por qué crees que es importante la justicia? Porque su origen parte de Dios. En tu día a día, así hablando quizá más de Sonia como Sonia, ¿por qué causas merece la pena luchar? A ver, te diría por las injustas. Pero como ha cambiado tanto el concepto de la injusticia, creo que nos limitaríamos. Así que yo lo dejaría en aquellos en los que estén a tu mano hacer. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios, somos luz y por tanto a cualquier sitio donde nosotros nos movamos vamos a resplandecer luz. Por tanto, ¿qué ocurre cuando la luz llega a sitios de oscuridad? Que empieza a incomodar, empieza a molestar. Entonces vamos a encontrarnos con muchas situaciones o muchas personas que se encuentren en esas situaciones. Algunas vamos a poder intervenir porque Dios lo hará posible, ya sea porque nos ha dado un cargo o ya sea porque podemos ocupar una responsabilidad o porque estamos de intermediarios en esas situaciones. Pero en otras ocasiones no tanto. Entonces lo que podemos hacer sí es facilitar las herramientas. Es decir, siempre que hay una autoridad o una situación injusta, siempre hay alguien por encima de esa persona. Entonces, facilitar las herramientas para que esta persona o si estás en medio de estas situaciones, se pueda recurrir a ellas. Porque una de las cosas que, por mi experiencia, sí que me ha ocurrido más de una vez, es que la mayor parte de lo que ocasiona esto es como el miedo, la inseguridad. Y esto impide que las personas puedan ver por sí mismas que esta situación no es tan complicada como la están viendo, o la injusticia no resulta que es tan personalizada, es simplemente porque la persona que está por encima no lo ha visto o no ha reconocido o no se ha dado cuenta o lo contrario, lo ha hecho de manera intencional, pero siempre hay alguien por encima al que puedes intervenir y recurrir. Justo hablabas de Dios y como que le has metido en esta ecuación, ¿no? Yo quiero saber un poco qué dice la Biblia sobre la justicia. A ver, dice que es un atributo de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Y si entramos un poco más profundo en la Biblia, vamos a encontrarnos con muchas situaciones que habla de la justicia, pero a mí me gusta mucho uno, y es muy conocido, está en Mateo 6:33. Cuando te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Basándonos en esto anterior, ¿no? ¿Cómo podemos entonces llegar nosotros a ser justos? Tú decías que era también un atributo de Dios, pero estamos llamados a ser imagen y semejanza suya. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a ese punto? Aquí Jesucristo es una clave importante, dado que nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, es decir, nosotros no tenemos acceso a esa justicia y esa divinidad de Dios, pero sí por medio de Jesucristo tenemos ese acceso, así que Jesucristo cuenta y mucho. En nuestro día a día, bueno, yo me imagino que tú también, yo personalmente me he visto envuelta en situaciones en las que me he tenido que enfrentar a injusticias. ¿Cómo crees que espera Dios que hagamos eso? Que nos enfrentemos a las injusticias que visualizamos, que experimentamos en nuestro día a día. A ver, sí. A ver, por mi experiencia me ha tocado más de una vez, no solo verlas, pero también ver la gloria de Dios. Así que te podría decir que, con respecto a la pregunta, con Cristo como nuestro abogado. ¿A qué me refiero? Te explico un poco. Es decir, si nosotros lo metemos a Él, como muy bien dijiste en la pregunta anterior, o sea, si lo metemos en la ecuación, esto va a llegar a buen puerto. Cuando Él está en medio de una situación,
o Él interviene, nos facilita tanto las herramientas y nos dice cómo debemos actuar. A veces lo escucharemos, pero otras veces iremos con estrategias y sabiduría dependiendo de los organismos que ya están o de los responsables que están por encima, una autoridad encima de otro, hasta poder solventarla. Por ejemplo, por mi trayectoria, te voy a poner 2 casos. Yo me cuestioné mucho esto por mi personalidad, ¿vale? Y hubo 2 casos que Dios me trajo a la memoria. Uno, cuando tenía 5 años, tuve que enfrentar una situación de injusticia con mi grupo de compañeras y la persona que se enfrentaba con nosotros era una niña de 12 años. Por lo visto no quería comunicarse ella, así que terminamos llegando a dirección. Pero luego vino a mi memoria uno que tuve cuando tenía 17 años y ya estaba en el bachillerato y era presidenta. Entonces eso me permitía que frente a una injusticia pudiera intervenir y se pudiera solucionar. Y se solucionó. Es decir, que va a depender mucho y vamos a ir madurando dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos, porque el concepto de injusticia a veces, como te dije, está limitado a un concepto de no me dan lo que quiero o no se hace lo que yo quiero o esta es mi razón absoluta. Y entonces nos condiciona y nos limita a poder ver con una perspectiva realmente lo que está ocurriendo. Pero aún así, si eres la persona afectada o estás en medio de situaciones donde hay personas afectadas con estas injusticias, suele dar mucha luz facilitar las herramientas y pedir que Dios intervenga, porque cuando Él interviene, una de las cosas que siempre ocurre es que manifiesta su justicia, aun cuando ya se dé todo por perdido, es decir, aun cuando hay de por medio algo que es absolutamente inamovible o que la persona que está ocasionando esa injusticia no lo va a retirar nunca, y cuando lo hace sabemos que es Dios. Nosotros solemos ser los instrumentos de Dios donde Él nos ponga para hacer luz en esas injusticias, y nos permite ver esa gloria, por así decirlo, de la justicia. Pero seremos testigos. O sea, creo que es importante que nosotros a veces no vayamos por todas las causas del mundo, porque creo que somos muchos y cada uno donde esté sí que puede hacer su granito de arena y sumando. Hablamos, justo mencionabas antes el tema de la autoridad, ¿no?, de Dios sobre nuestras vidas, y en el plano espiritual ya podríamos hablar largo y tendido sobre eso, pero me gustaría volver quizá a un plano un poco más natural, ¿no? El concepto muchas veces de sumisión a la autoridad nos resulta muy difícil, ¿no? Que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o que dirija, ¿no?, nuestros movimientos muchas veces. ¿Tú crees que es importante confiar en los líderes aunque se den injusticias? A ver, está claro que la obediencia frente a una autoridad, esa es inamovible, porque lo dice la Biblia, o sea, yo tengo que obedecer. Y cuando hablamos de líderes, me gustaría tal vez llamarlo también autoridades como padres, como maestros, como profesores de la universidad, como tutores, como jefes, directores, etc. O sea, yo creo que lo que en esta parte Dios me ha permitido ver que el punto de vista de una persona que considera algo injusto desde aquí no es lo mismo si yo estoy aquí. Es decir, que muchas de las decisiones que se tomen aquí son con una perspectiva y una información mucho más amplia que la que yo pueda tener desde este punto de vista. ¿Por qué puedo resumirlo así? Porque Dios, de alguna forma, me ha permitido experimentar tal vez desde este punto de vista. Entonces, cuando yo estoy aquí y me pongo en la situación de esta y yo aquí ya veo un poco más, puedo saber que la decisión que se está tomando aquí, posiblemente si la persona la está tomando y es fiel en el tiempo, es una persona que está capacitada. Y sobre todo porque la Biblia nos dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Por tanto, yo no debería
juzgar ninguna de las cosas que esta persona hace aquí con un enfoque que yo limitadamente puedo estar aquí. Sin embargo, más de uno de nosotros sí que ha considerado que son injustas ciertas decisiones que se toman, pero Dios posiblemente, porque cuestiono muchísimas de las cosas, os estoy hablando desde un ejemplo real, o sea, Dios me ha dicho a mí, vale, genial, ¿tú crees que las decisiones se deben tomar de la manera en la que tú entiendes? Pues te voy a subir un escalón más. Es decir, me ha dado oportunidad de alguna manera de poder llevar a unas personas o de poder estar en una situación parecida, ni siquiera igual, a estas personas que puedan estar aquí. ¿Qué me he dado cuenta? Que cambia el enfoque, cambia la perspectiva y ya no es una... Y cambian las situaciones, porque las personas que pueden estar aquí a veces están por las razones en las que Dios haya decidido que estén. Es decir, Dios sabe a quién pone y por qué lo pone. Y aunque yo no me crea o yo diga estoy mucho más cualificada que cualquier persona que puede estar ejerciendo esa autoridad o ese liderazgo, yo me crea que estoy mucho más capacitada, no estoy. Y no estoy por alguna razón. O porque no he tenido la madurez para ponerme en el lugar de la otra persona, o porque de por sí no puedo juzgar, porque con la vara que mido seré medida, o porque tal vez esa persona frente a varias circunstancias permanece en el tiempo y va a permanecer en el tiempo, y que posiblemente yo no. Qué interesante. Para finalizar, me gustaría rescatar una parte de un versículo que dice el justo por la fe vivirá. ¿Qué crees que significa? A ver, seguramente no lo diré como lo diría cualquier persona teológica, pero yo lo que puedo entender es que la fe es importante, porque esa me va a permitir creer primero en Dios, dado que ese versículo es del Antiguo Testamento, si mal no recuerdo, me va a permitir creer en Dios, pero si yo lo baso a la gracia, a través de Cristo Jesús. Es decir, yo tendré vida gracias a Cristo Jesús, pero la fe tendrá un papel fundamental para que yo pueda creer que eso es posible. Pues muchísimas gracias, Sonia. Espero que hayas disfrutado de este tiempo. Muchísimas gracias también por hablarnos con tanta libertad, abrir tu corazón y esperamos verte pronto. Muchas gracias a vosotros.